En esta cabina histórica de la Z101 a las 8:45 recibimos la visita de un invitado muy especial, porque la economía, y más en este tiempo, tiene que ser analizada con los expertos, y tenemos al ministro encargado precisamente del tema, en un momento, hay que decirlo, muy delicado para el mundo, y don Miguel Seara Hatton se presenta al país. Es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Viene hoy a esta Z101 a hablarnos de la actualidad, tanto en lo local, lo internacional, la influencia que tiene lo de fuera en lo de dentro, y obviamente los temas que interesan al dominicano. Hablamos hace un ratito del tema inflación también, que nos preocupa. Así que los buenos días y bienvenido a este Gobierno de la Mañana, don Miguel. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Don Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Quisiera empezar esta entrevista haciéndole la siguiente pregunta. Ahora que el gobierno dominicano ha desistido de someter al Congreso una reforma tributaria, reforma fiscal, ajuste fiscal, como se le quiera llamar a ese instrumento, ¿qué va a hacer entonces el gobierno dominicano para buscar los recursos que dice necesita para el presupuesto del año 2022? ¿Cuáles serán esas medidas? ¿De dónde sacará el dinero? Yo quisiera decir primero cómo vamos a acabar el 21. Perfecto. Porque eso nos va a dar un pie de amigo. Mira, han transcurrido 43 semanas. 43 semanas del año, ¿no? Sí. Nos faltan 9. En esas 43 semanas, la situación, tenemos un resultado hasta ahora acumulado, un superávit financiero en el sector público de 5.600 millones de pesos al momento de hoy, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Tenemos unos ingresos que andan en 689.000 millones, ¿no? Que es un ingreso relativamente alto comparado con lo que tuvimos en el año. Superamos lo del 19 y lo del 20. Con pandemia y sin pandemia. Con pandemia y sin pandemia, ¿no? Los gastos son 683.000 acumulados en las primeras 43 semanas del año. Y eso, obviamente, estamos por debajo del nivel de 2020, que fue un año excepcional, tanto en gasto corriente, sobre todo por el tema de la pandemia, y estamos como 60.000 millones por debajo de los 744.000 que se ejecutaron en el año 2019. Ahora, a pesar de esos números, ¿no? Bueno, proyectamos un déficit que puede estar entre 1 y 2%, el déficit de este año. Estamos bajando, acuérdense, de 7.6, 7.9% de déficit del año 2020. Ahora, en ese contexto, nosotros vamos a terminar este año con un crecimiento superior al 10%. Acuérdense que ha transcurrido otra vez el más del 75% del tiempo del año, ¿no? Bueno, con el 75% del tiempo, que es a septiembre, teníamos un crecimiento promedio de 12.7, más o menos, y nos quedaban el 25%. Es decir, que sin ese 25%, crecemos en promedio 1.9%, ¿no? Estamos garantizados con el 10%, pero no vamos a crecer 1.9%, porque aquí hemos crecido mensualmente mucho más. Probable que se crezca a 8 o a 9 o a 7, digamos. Y eso significa que vamos a crecer en el año entero por encima de 10. Habremos recuperado completamente el empleo que se perdió en el 2020. Ya prácticamente está recuperado. Todo el empleo, digo, no es la misma persona, ¿no? Pero sí la plaza de trabajo. El número, hay diferentes métodos de medirlo, pero en cualquiera de los métodos, ya sea un dato que sea 400.000, como dice la encuesta nacional de fuerza de trabajo, o 500.000 o casi 600.000, como dice los reportes que da el Ministerio de Trabajo, en cualquier caso se recupera prácticamente más del 100%. Es más, hay algunos indicadores adelantados, como lo que es, por ejemplo, Zona Franca. Ya en Zona Franca se ha llegado a 180.000 empleos. Acuérdense que el momento de mayor empleo de la Zona Franca histórico
fue en el año 2003, 2002, por ahí, y fueron 195,000. O sea que prácticamente estamos llegando, falta todavía, faltan 15,000, es un trecho, pero está subiendo, ¿no? Entonces, tenemos esa situación de que el empleo, crecimiento, un déficit reducido casi en un 70%. Supongamos que el déficit cierre en 2%. Supongamos que sea así, que yo creo que va a ser más bajito. Estaríamos teniendo una reducción del déficit del 70%, que es una cifra, ¿no? Con respecto al año 2020. Con respecto, claro, porque el año 2020 fue que se disparó a 7.9. Exacto. El mundo entero se disparó. Vamos a terminar con una situación de empleo ya recogiendo todo lo que se perdió y probablemente alguito más. Vamos a terminar un año con un aumento importante en las exportaciones de bienes y servicios. Las exportaciones de bienes y servicios del país ya superan el nivel que teníamos en el 2019, a junio, porque el último dato que hay es a junio. O sea, lo acumulado a junio supera. Vamos a acabar con una reserva que actualmente, ahí sí es actualmente, los datos se siguen al tiempo real. Al tiempo real, vamos a acabar con alrededor de 12,000 millones, más de 12,000 millones de pesos. Vamos a acabar con un tipo de cambio que está revaluado. No es que queremos que se revalúe mucho, pero que está demostrando una estabilidad y tiene 2 o 3 pesos menos de lo que teníamos a principio de año. En fin, o sea, vamos a acabar el año en una situación relativamente buena. Hay otro factor importante. El 65% del factor que explica el crecimiento económico es la inversión. La inversión. Usualmente aquí lo que explicaba el crecimiento económico era el consumo. Ahora es la inversión. La inversión representa el 65% y el consumo el 37%. Y la diferencia, eso suma más de 100, es el saldo negativo entre lo que exportamos y lo que importamos, es el saldo de la balanza comercial. Pero como quiera es muy importante que es el 65%. El coeficiente de inversión, lo que se llaman los economistas la formación bruta de capital fijo, como porcentaje del PIB, que eso es más o menos la inversión para el lenguaje común. Los economistas les gusta complicar, bueno, los médicos más, pero a los economistas complican el discurso. Es 30% del PIB, 31% del PIB. Y llevamos 3 trimestres. El último trimestre de 2020 y los 2 primeros trimestres de 2021, estamos esperando que salgan los más datos, no se ha publicado todavía los demás datos, pero tenemos 3 trimestres consecutivos por encima del 31%. Entonces, todos estos son factores que te dicen a ti, bueno, o sea, hemos recuperado el terreno y probablemente vamos a terminar siendo uno de los países más exitosos en la recuperación, porque a octubre de este año, el Fondo Monetario Internacional hizo su diagnóstico de la economía mundial y publicó una cosa que se llama el Mundo Economic Outlook, ¿no? Y República Dominicana aparecía ahí creciendo con 9.6% y éramos el 10º país del mundo. Si tú combinas todo esto, todo lo que yo mencioné anteriormente, vamos a acabar como uno de los mejores. Por ejemplo, Alemania, ustedes saben qué es Alemania. Alemania es el templo del conservadurismo económico. Alemania terminó el año pasado con un déficit del 4% del PIB, ¿no? Y este año el FMI le pronostica un 6% y nosotros nos estamos moviendo de 7.9 a 2%, 70% de disminución. Ministro, pero este panorama, porque ¿de dónde fue que salió ese famoso documento de reforma tributaria? Porque esa es la parte porque esto se ve muy bien, estos números pintan muy buenos. La pregunta que le hicimos originalmente, como usted iba a introducir primero esos datos, el desistimiento de hacer esa reforma fiscal, ¿de dónde entonces va a buscar ahora el gobierno los recursos? Ok, primero déjame sobre la reforma fiscal. Yo creo que es importante que entendamos bien cuál es el problema de la reforma fiscal. Bueno, la función de un equipo técnico trabajando en esto es que busque todos los escenarios posibles, todos, hasta los más ilógicos. En Israel hay un equipo, no sé si ustedes conocen, que se dedica a pensar
lo imposible, pero lo tiene calculado en su digamos, modelo de predicción, en su modelo de análisis. ¿Por qué? Porque, bueno, lo imposible es posible a veces, ¿no? Entonces, lo que se hace cuando se hace ese tipo de trabajo, debieron haber habido como 15 o 20 versiones o más versiones, ¿no? Y ustedes saben que cuando hay un proceso de discusión, si ustedes cogen la discusión en un punto, pueden estar en el infierno. Y si cogen esa misma discusión más adelante, estamos en el purgatorio o en el cielo. Entonces lo importante es el proceso, ¿no? Y la conclusión, pero no el punto. Entonces, entre las muchas versiones que salieron, salió esa. Pero había muchas versiones. Ahora, ¿se necesita una reforma fiscal? Sí, se necesita una reforma fiscal. ¿Era el momento político adecuado? No, yo te voy a hablar ahora como economista. Mira, la presión tributaria en República Dominicana es baja. Y te voy a poner qué pasa en el mundo. El 70% de los países del mundo tienen una presión fiscal por encima del 20%. El 70%. En América Latina, el promedio de la presión fiscal es 27%. Es un promedio. Hay algunos que están por debajo y otros que están por arriba, pero es un promedio. En la República Dominicana, cuando tú coges todos estos números son para el 2016 al 2019. Tengo los datos hasta 2021, pero el 2020 no lo puedo contar porque fue un año absolutamente irregular. Y 2021 lo estamos viviendo. Entonces hay proyecciones de los países. Entonces cogimos 16 a 19, el promedio. Entonces, en la República Dominicana, la presión fiscal es 14.1%. Y ocupamos la posición 176 de 192 países. Eso significa que el 91% de los países del mundo tienen una presión fiscal más alta que la República Dominicana. Entonces, eso te está indicando que nosotros tenemos un problema. Pero por evasión y no por diseño sería... Puede ser evasión, puede ser cantidad de problemas, hasta diseño. Yo creo que hay una mezcla entre evasión y diseño. O como un estado compasivo, como que bueno, hay una... Ya eso es un problema histórico que se ha ido acumulando y que hay que resolver. Pero es una combinación entre evasión, elusión y diseño. Las tres cosas juntas. Ahora, vamos a ver en materia de gasto. El desarrollo necesita financiamiento. Hay que gastar para poder, porque se necesitan escuelas, se necesitan hospitales, se necesitan acueductos, carreteras, todo eso. Entonces, el 82% de 196 países en el mundo, estos son datos todos, repito, lo dio el Fondo Monetario Internacional en octubre. Ellos construyen la serie y obviamente todo el mundo lo está esperando porque es una serie homogénea para todos los países del mundo. Entonces, el 82% tiene un gasto superior al 20% del PIB. Superior al 20% del PIB. En América Latina, el promedio, con altas y bajas, es 32. En la República Dominicana es 17. O sea, estamos por debajo del promedio. Y la República Dominicana ocupa la posición 177, lo que significa que el 90% de los países del mundo gastan más proporcionalmente que la República Dominicana. Y todo se mide con relación al PIB, porque el medirlo en relación al PIB es importante, porque si tú dices que fulano es cabezón, tú tienes que decir cabezón con relación a qué, ¿no? Si tiene la cabeza chiquita, tiene que decir con relación a qué, y es con relación al cuerpo. Entonces, el tamaño de la economía te da una proporción de cuál debería ser más o menos la relación que debería haber entre ingresos y PIB o gasto y PIB. Ese estudio es durante un periodo determinado, el que presenta... Del 17 al 19, ¿no? Del 16 al 19. Te decía... Exacto, fuera el 20 porque no... fallido. Exacto, lo tengo los números, pero es un año muy irregular. Y este no es... Y el 21 no ha concluido. Entonces, eso te indica a ti, primero que estamos por debajo del mundo, en tanto ingresos y gastos, pero que también hay una diferencia entre gastos e ingresos. Los gastos son proporcionalmente mayores a los ingresos. Y eso ha generado un déficit histórico, promedio acumulado, que se mueve alrededor del 3%. Ha habido algunos años más bajitos y otros años, como el año 2012,
que creo que fue 6.6, y el año 2020, que fue 7.9, el déficit, con relación al tamaño de la economía. Es decir, podríamos decir que esos años fue muy cabezón, porque con relación al tamaño de la economía fue muy grande el déficit. Entonces, ese déficit es lo que hay que corregir. Ahora, una cosa es que técnicamente sea necesario y otra cosa son otras decisiones que tiene que contemplar quien gobierna el país. Y tiene que contemplar la situación social, la situación política, la correlación de fuerzas. Por ejemplo, vamos a ver qué pasó en Colombia. En Colombia se hizo un gran esfuerzo para hacer una reforma fiscal. Debo decir, yo cuando la estudié, a mí me gustó, me pareció buena la reforma fiscal de Colombia. De Colombia, el documento. ¿No? Me pareció razonable y bueno y bien. Mira, me gustó. No pudieron hacerla, vino una poblada de una magnitud inusitada. Insospechada para ellos. Insospechada. Bueno, y se cayó la reforma. Pero hicieron unos acuerdos y ellos buscaban un poquito más del 2% del PIB de ingresos adicionales. Y al final se han tenido que conformar con el 0.8. Entonces tú cogiste un cañón enorme, se provocó una crisis enorme. Y la montaña parió un ratón. Y se parió un ratón. Entonces tú dices, bueno, ¿podíamos nosotros acabar ahí? Sí. Porque entonces si acabamos en 0.8 cuando estamos requiriendo alrededor del 2%, menos de la mitad, habremos gastado un gran esfuerzo, ¿no? Y generar un daño social mucho mayor. Generar un daño social y que no nos garantizaba la solución del problema. ¿Qué hacer entonces? Bueno, ministro? entonces el gobierno, ¿qué ha hecho? Mira, el gobierno va a terminar el año en una situación muy cómoda, este año. Esperamos que el año que viene sea igual. Eso va a depender de cuánto va a crecer el PIB el año que viene. Este año el PIB ha crecido tanto porque está recuperando, hubo digamos, es el sector privado quien está empujando la economía. Exacto. Muy fuertemente. El sector turismo, por ejemplo, ha reaccionado de una manera que rompió todos los parámetros que teníamos de referencia, porque cuando uno lee la literatura en el mundo que se estaba produciendo cuando estábamos el año pasado en plena pandemia, uno leyó, buscaba lo que dice el mundo, dónde están los países que están opinando, y todo el mundo decía que el turismo iba a ser lo último en recuperarse. Es más, yo mismo decía, contrale, pero este esfuerzo en el turismo, el presidente fue insistente, ¿no? Y qué bueno que fue insistente, y se empujó el sector de turismo, y hoy día estamos alrededor de un 70% de lo que estábamos en el 2019. Hemos tenido un septiembre y octubre excepcionales, ¿no? Quizás no todos los ingresos que quisiéramos tener, pero hay un proceso claro de una tendencia fuerte a la recuperación. Sí. Y sobre todo hay que decir que cuando tú cierras una industria, es muy difícil abrirla de nuevo. Y lo más importante fue, primero, que se mantuvo abierta esa industria, y segundo, que esa industria ha podido responder. Entonces, esperamos que el Producto Interno Bruto del año que viene pueda crecer alrededor del 5, 6, 7. Y eso nos va a poder determinar la presión fiscal, los ingresos impositivos que vamos a poder tener. Esperamos tener ingresos impositivos como ahora. Este año, repito, nos va muy bien en los ingresos impositivos y esperamos tener mejor. Ahora, ¿eso no va a resolver el problema? No. Como tú decías hace un momento, hay un problema de elusión, de evasión y de diseño. El problema de diseño lo vamos a resolver en partecitas muy pequeñas, pequeños pelliquitos. Por ejemplo, hay una serie de disposiciones legales que están ahí, que existen, que ya se tomaron, de leyes, de... Algunas están en la reforma del 2012, la ley 253. Algunas están exactamente, hay normativas, hay una serie de cosas administrativas, resolución administrativa, tasas, todo eso se va a ir más o menos acomodando. No en la magnitud que deseamos. En segundo lugar, va a ser necesario un gran esfuerzo para resolver el problema de la evasión, ¿no? Y hay que trabajar la evasión. El doctor Ameriste Escudero en esta misma mesa, en ese mismo asiento, establecía que logrando recuperar
logrando cobrar, no al 100%, pero a una parte importante de los actores que faltan, se resolvería enormemente gran parte del tema de los recursos sin subir una sola tasa. ¿Opina lo mismo? Una cosa, eso yo pienso que se puede, pero ha sido difícil, porque esto no es un problema que viene esto no empezó el 16 de agosto del año pasado. Es cultural, es heredado. Es un problema de largo plazo. Además de que es un planteamiento, perdón, don Miki Seara, ministro de Economía con el que estamos conversando, es un planteamiento que es un axioma. Claro que sí, si tú dejas de que toda esa informalidad llega a la formalidad, de que todo el que va de pague, pero cómo tú logras que eso transcurra tan rápido, tan urgente como se requiere en la economía. Un tema lógico. Es correcto. Entonces, el tercer punto es calidad de gasto. Nosotros desde que llegamos al gobierno hemos ido mejorando la calidad de gasto. Bastante. Todas esas cosas que anuncia el presidente, eso es mejoría de calidad de gasto. Eso es quítate allí dinero que no necesito o que se está gastando mal y muévelo acá, muévelo por decir algo, a la carretera a la circunvalación de Navarrete, o a la circunvalación de Baní, o al hospital de fulano, o al acueducto de Sutano, de tal pueblo. Entonces, todo eso se está ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esperamos ahora con mayor intensidad. Por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros este fin de semana? El equipo del Ministerio de Economía trabajó todo el fin de semana revisando el presupuesto nuestro como ministerio y buscando a ver dónde había brecha. Nuestro ministerio es relativamente pequeño, no es un ministerio tan grande, pero hay brechas, ¿no? Y hemos buscando sacar y ahorrar dinero para que se pueda gastar mejor. Nuestro punto, nosotros decíamos y decimos que por la vía de calidad de gasto se puede lograr alrededor del 2. No, mentira. En el BID, nosotros el cálculo que hicimos cuando estábamos en la oposición, en el partido, era como 2.5. El BID había dicho entre 3 y 4, ¿no? Había calculado. El año pasado hubo una buena mejoría de gasto, de calidad de gasto, porque fue la única forma en donde pudimos enfrentar la situación. Por ejemplo, instituciones que tenían 30 subdirectores, bueno, se bajaron a 5. Pues si 5 es mucho, si no, 5 es muchísimo, ¿me entiendes? Pero bajarlo de 30 a 5. No, pero claro, que no es mucho tampoco. Bueno, pero puede ser mucho. Yo creo que nosotros necesita uno o dos. Licenciado, ¿se puede hablar de calidad de gasto en un país donde, como usted menciona, la presión fiscal es un 14%, el gasto público es un 17% del Producto Interno Bruto, hay que cubrir ese déficit con deuda, pero al mismo tiempo tenemos 23 ministerios y viene uno más por ahí, y tenemos multiplicación de la burocracia y tenemos distintas oficinas, direcciones nacionales a veces sobre la misma política? ¿Se puede hablar de ajustarse los pantalones cuando ha sido difícil que el Estado se los ajuste? Mira, se está trabajando una reingeniería institucional. Por ejemplo, un ejemplo fue el Ministerio de Economía. En el Ministerio de Economía había 3 ministerios en uno cuando nosotros llegamos, ¿no? En la transición yo discutí con el ministro Jiménez y se hizo una reconcentración. Pero ¿qué implicaba tener 3 ministerios en uno? Tú tenías el tema de cooperación multilateral, era una entidad, un territorio libre de América, como se decía hace algunos años, en la década de los 60. No sé si ustedes se acuerdan de eso, porque no estaba muy chiquito, pero bueno. No habíamos nacido. Ni nacido alguno. Eso hacía que tú tuvieras repetido 3 veces el jurídico, el recursos humanos, información pública, contabilidad, la administración, bueno, una cantidad de instancias. Todo eso se desapareció, ¿no? Todo eso se desmontó. Nosotros hacemos muchísimo más cosas ahora con mucho menos personal, ¿no? Inclusive ya nosotros tenemos oficinas provinciales, regionales. Tenemos 5 oficinas como ministerio, 5 oficinas regionales que están trabajando con las provincias de sus respectivas regiones, y eso se ha hecho con el mismo presupuesto. Pero se ha hecho eso en otras instituciones. Se ha hecho, pero claro, se ha hecho en muchas instituciones. Algunos más conocidos que en otros. Por ejemplo, yo estoy seguro que ustedes no sabían lo de economía, o sea, no. Que se juntó, estaba la Dirección General de Ordenamiento Territorial y una dirección general que era la de
cooperación multilateral. La DIGECOM. La DIGECOM. Eso también provocaba, por ejemplo, que en mi ministerio había como 15 o 20 funcionarios que tenían decreto. Por esos 15 o 20 funcionarios que tenían decreto se sentían como que eran independientes y que lo único que tenían que reportarle era el presidente de la República. Eso se eliminó. En el Ministerio de Economía hoy día solamente hay los viceministros y los directores generales, como en la Oficina Nacional de Estadística o el Instituto Geográfico Nacional, que depende del Ministerio de Economía, que están adscritos. No, esos son los directores generales, que allá no hay más. Ni hay más gente por decreto. Todo el mundo es un nombramiento. ¿No? Entonces esos son cambios que se han ido introduciendo en diferentes instancias del Estado. Cuando hablamos... Perdón, entonces, ¿qué va a pasar el año que viene? Exacto. El año que viene es una mezcla. Yo diría, estamos modelando, empezamos un trabajo de modelación, ya lo teníamos, pero lo estamos trabajando más para proyectar la economía completa. O sea, cuál sería la presión fiscal que vamos a tener. Sabemos que vamos a crecer entre 5 y 6. Usted decía, perdón, que para buscar lo que se pretendía, o una parte de lo que se pretendía buscar con la reforma fiscal, se van a implementar algunas legislaciones que están vigentes. Usted decía aplicar algunas tasas, se van a hacer algunos recortes, se va a tratar de mejorar la calidad del gasto. Esa es la manera como el gobierno pretende sustituir lo que debíamos ser. Bueno, y probablemente va a haber algunas áreas de endeudamiento, pero la diferencia ahora es que el endeudamiento es básicamente con los organismos multilaterales. Que exigen planes. No están controlando, se sabe lo que se va a gastar. O sea, eso es una diferencia importante. Por el momento, lo de la posible reforma queda por el momento descartado totalmente. Entiendo que por razones, digamos, el momento político, a lo mejor las cosas cambian de aquí a mañana, ¿no? Y podría ser, pero no veo las condiciones la situación, en este momento. La situación política fue lo único que dificultó la reforma. Yo diría la situación, no solamente la política, la situación social. O sea, el componente social. Político, el componente social fue un elemento importante. Yo creo que la gente socialmente estamos saliendo de una pandemia. Yo creo que la pandemia ha tenido impactos no solamente económicos, sino también emocionales en la gente. Sí. O sea, en un momento la gente estuvo, acuérdense, encerrado por varios meses, ¿no? Y ahora que está saliendo, que nos estamos poco a poco recuperando, aquí algunos de ustedes ya tienen máscara, yo debería tener la mía, pero bueno. O sea, todo esto ha cambiado la forma de vida de la gente. Entonces, no había quizás la coyuntura, se evaluó, esto no fue una decisión, ustedes saben que el presidente no toma, esto fue una decisión muy serena, que se tomó, muy cuidadosamente pensada, porque la necesidad existe, ¿no? La necesidad existe, pero hay que valorar. ¿Hasta qué punto usted cree que podría mantenerse una situación, podríamos decir, en ese aspecto como de suspenso? La posibilidad existe, pero no lo podemos hacer. ¿Hasta qué punto eso puede, en un determinado momento, ya comenzar a afectar de manera dramática la economía? No, eso es muy difícil de decir. Porque por ejemplo, este año, yo estoy sorprendido de lo bien que estamos acabando el año. Si tú me hubieses preguntado a mí en marzo, en febrero, acuérdense que el quiebre de las cifras fue como en febrero. Y si tú me preguntabas en enero, ¿no? Y decía, diablo, esta situación no está muy complicada. En febrero, marzo empezó a cambiar los números, pero duramos 2 o 3 meses que no eran suficientes esos cambios. Vamos a ver cuándo viene el mes que viene. Y entonces ya la cosa se fue cambiando, la ruta fue completamente se cambió, ¿no? Gracias, repito, al activismo del sector privado. O sea, el 95% de la inversión que yo comenté anteriormente es inversión privada. Así es. Bueno, con el licenciado Miguel Seara Hatton nosotros nos vamos a la pausa, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y volvemos con el gobierno de la mañana.
Son las 9:22 en este gobierno de la mañana. Tenemos la presencia del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, licenciado Miguel Seara Hatton. ¿Puedo hacer las 10 preguntas que tengo? ¿Puedo hacer dos? Yo le recomiendo una porque Aníbal tiene una en la gatera, Rosendo tiene una en la gatera, Julieta, y yo tengo como 15. Les voy a hacer una rebaja de 10. Buen demócrata, permítanos, la bella primero, que la única dama. Permítanos, antes de continuar, claro que sí. Permítanos saludar la presencia que acompaña al señor ministro, la periodista Elvira Lora. Hasta hace poco tiempo estuvo al frente de la Escuela de Comunicaciones de la Pucamaima y hoy, para beneficio del ministerio, acompaña, debo decir que extraordinaria el profesional. No me quita ni pie de pisada, no me deja mover solo. Extraordinaria profesional. Pero saludos, Dios mío, Elvira. es que con esa mascarilla, Elvira, querida, qué gusto verte ahí, saber que estás con el ministro. Así es, como dice Rosendo, una gran profesional, a mí me consta. Adelante con su pregunta, Julieta. Ministro, entonces, de acuerdo a lo que usted ha explicado, estamos hablando de que al gobierno, a esta gestión, le quedan unos 3 años más o menos. ¿Ve usted en ese horizonte de aquí al 24 el posible pacto fiscal que está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo? ¿Cree usted que en ese lapso pues se podrá finalmente trabajar ese pacto fiscal? A ver, yo no tengo una respuesta, no sé. Pero yo creo que como todas las posibilidades están abiertas, o sea, todo es posible. Es posible que haya un tipo de acuerdo, no sé, no lo sé. Pero en este momento, obviamente, no hay las condiciones. Esa fue la posición del gobierno, la posición del presidente. Y esperemos a ver cómo transcurre la cosa. Bien, yo quisiera preguntarle al señor Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. De las 10 solamente voy a hacer 2, compañeros, perdonen. Está bien. Lo primero es si, fruto de haber desestimado esa reforma fiscal, si habrá la necesidad de reformular el presupuesto y reintroducirlo en el Congreso Nacional con los cambios de lugar, primero. Y segundo, ¿cuál es en este momento la ejecución presupuestaria que lleva el gobierno? Bueno, presupuestamos 1,000 pesos. ¿Cuánto llevamos ejecutado a este momento del mes de noviembre del 2021? Sí, sí, porque estamos hablando de que hay un superávit. Sí. La primera fue, perdón. La primera es si hay que reformular. Sí. Yo le dije para reintroducirlo. Me imagino que sí, una adenda, no sé la forma legal, sí, pero una adenda va a haber que ver hacer cambios. Claro que sí, porque va a ser necesario. ¿Se diseñó contemplando la reforma, el presupuesto? Bueno, en cierta forma sí. O sea, sí, pensando que iba a haber unos niveles de ingresos que no lo van a ver. Por lo menos no por la vía que se pensaba. Por lo menos no por esa vía, porque si la economía crece igual se recauda más. Exacto, o sea, entonces tenemos que refinar más los datos de crecimiento, o sea, y hacer un modelo global de demanda agregada, por cierto, como hablábamos hace un momento, para poder determinar más o menos cómo sería el año que viene, ¿no? Eso indudablemente. Y la otra es la ejecución presupuestaria, mira, a este momento. Ok. Nosotros, el gobierno lleva en gastos 600, esto es a la semana 43, al 29 de octubre. ¿Estamos a qué? ¿A 3? A 4. A 4. O sea, este es el último dato. Se saca semanal. Pero gastos... gastos totales. Totales. Ahí está todo, inversión, todo. Todo. 683,000 millones de pesos. Eso está bueno, obviamente yo tengo aquí ¿Cuánto se presupuestó para este año? Se presupuestó 900 con la adenda, ¿no? Uh-huh. O sea, hubo 2 presupuestos, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. La primera versión fueron 891,000 y la segunda es 976,000. Y se presupuestó y se está ejecutando al mes 43, a la semana 43, 683,000. En cuanto a gasto corriente, intereses, por ejemplo, gasto corriente, se está ejecutando actualmente 629,000, cuando se había presupuestado 845,000 al año entero, ¿eh? Sí. O sea, yo estoy dando datos de la semana 43, sí,
a lo presupuestado el año entero. En cuanto al el gasto de capital, que me imagino que esa es la pregunta que usted está interesado, se ha gastado ahora mismo 55,000 millones y se habían presupuestado en la primera 123 y en la segunda 131. Es probable que el gasto de capital lo estamos calculando que va a terminar en alrededor de 70,000 millones de pesos, más o menos. O sea, va un 30% sin ejecutar, aproximadamente. Terminará, de acuerdo a... O sea, va a estar la ejecución entre 83 y 90. Vamos a suponer que termine, perdón, entre 80 y 90, alrededor de ese número, entre 80 y 90 mil millones de pesos terminará el gasto de capital. Pero en términos generales, absolutos, usted decía el presupuesto 976,000 millones, ¿verdad? Sí. Y el gasto total, ahí ya está todo ya acumulado, 683,000. Eso es lo que llevamos acumulado. Acumulado, exacto. Ahora, lo proyectado, faltándonos 9 semanas. Eso es lo acumulado. Tendríamos todavía entonces pendiente, de acuerdo al presupuesto, por ejecutar, alrededor de unos 293,000 millones de pesos. Ok, entonces, el proyectado, ¿no? En función de lo que ha pasado en estas 43 semanas, haciendo una serie de supuestos. Uno es que, bueno, son supuestos, ¿no? Que uno hace para ver escenarios. Claro. Estaríamos hablando que gastaríamos entre 913 y 949. O sea, que gastaríamos un poco más. No, menos. No, 913,000. Sí, pero es menos de 976. Ah, sí, es menos de 976, pero es más que el 2019. No superamos el 2020, porque el 2020 fueron 973,000 millones, que eso fue una cosa excepcional. Ahora, 2019 se gastó 744 y nosotros estaríamos gastando, digamos, entre más de 925,000, digamos, sacando un promedio de los 3 escenarios que tengo aquí. Ministro, ¿cómo definiría usted, en sentido general, la recuperación de la economía dominicana dentro del contexto, por ejemplo, de la región? Mira, yo estuve reunido hace como 2 semanas, duramos como 6-7 horas corrido de reunión con el representante del Banco Mundial. Entre la actividad propia de reunión y una actividad de que tuvimos, digamos, de social, pero que se usó para hablar de... Para evaluar sí. Economía, ¿no? Él decía que el comportamiento de la economía dominicana es excepcional. De hecho, yo participé en la reunión mundial anual que hace el Banco Mundial y el FMI juntos. Y yo participé en varias discusiones. Y realmente los países no están reaccionando como está reaccionando la República Dominicana. No están reaccionando. Y lo vamos a ver en unas semanas más, cuando empiecen a salir los datos de final de año. Sobre todo por esa combinación de circunstancias. Un crecimiento empujado, un alto crecimiento económico que recupera lo perdido, más le agrega. O sea, el crecimiento económico, por lo menos sabemos hoy que va a ser un 3.6% de crecimiento superior a lo que teníamos en 2019, ¿no? Segundo, un crecimiento empujado básicamente por la inversión, y esa inversión el 95% es privada. Un aumento en el empleo, recuperación, básicamente privado, no es público, porque el empleo público está por debajo del nivel que teníamos en julio del año pasado, ¿no? Con una situación de divisa relativamente estable, con un aumento de las exportaciones, con un aumento de la reserva, en fin, o sea, todo eso te da un contexto que es sorprendente. Pero hay un asunto, señor ministro, esa pregunta interesantísima de Rosendo. Hoy nuestro comentario casualmente hace unos minutos atrás tenía que ver... Por lo regular yo hago preguntas interesantes. Estoy de acuerdo. Como dicen allí, la pega, ¿verdad? A veces, de vez en cuando. Hasta un reloj dañado la pega 2 veces al día. Exactamente. Bueno, mire, señor ministro, hay un tema que no le quita valor a ninguno de esos elementos, y es el de la inflación. CEPAL, al tiempo que esto ocurre,
nos coloca detrás de Guatemala, de Cuba, obviamente obviando la situación de Venezuela con su hiperinflación y con su situación estadística que es muy especial, obviando ese caso, nos coloca en ese top 3 un poco ingrato de la inflación, la devaluación de la moneda, la pérdida de poder adquisitivo. ¿Usted le consta esa situación que CEPAL señala? Y luego, como experto que es usted en teoría monetaria, sé que maneja muy bien el tema, ¿se está haciendo lo necesario para poder preservar el valor de la moneda de los dominicanos, más allá de que tenemos elementos externos que influyen en eso? Sí, bueno, la inflación es 7.44, más o menos, eso alrededor de 7 y pico. El acumulada, cuando debía lo que se ha calculado, es 4%. Ahora, es una circunstancia, indudablemente es una circunstancia especial que estamos viviendo de lo que decía hace un momento, es una inflación básicamente importada. El mundo no por expansión de la masa monetaria. No por expansión. Bueno, se dio alrededor, se amplió el crédito, pero el crédito fue una de las medidas necesarias, claro, para recuperar la economía. Exacto, como lo fue las vacunas. Las vacunas fue una medida de política económica. Digo, además de la salud y todo eso, ¿no? Pero también fue un instrumento de política económica, porque si no hubiese habido la vacunación, la economía no se puede abrir. Entonces, bueno, digamos, en ese contexto, creo que es un mal mucho menor. Ok. Porque en otros países, por ejemplo, el mismo Colombia tiene como 40 y pico por ciento o 50% de aumento de tasa de pobreza. Nosotros, la tasa de pobreza en el 2020 pudo haber subido, no subió, a un 8%. Si no se dan todos estos programas que se hicieron, ¿no? Hubiese subido 8 puntos porcentuales y solamente subió 2 puntos porcentuales. Y hoy día ha subido 2 más, ¿no? Pero esperamos que ya empiece a corregirse. Igual que la tasa de desempleo. La tasa de desempleo subió 2 puntos, subió la tasa de desempleo, lo que se llama la tasa de desempleo ampliada. Llegó a 16, creo, 15 y pico, ya está bajando, ¿no? Es decir, que las cosas se están moviendo en la dirección correcta. Don Miki, nosotros tuvimos durante muchos años en oposición y tuvimos un lenguaje sumamente articulado respecto al endeudamiento. Llegamos y gente como yo, que de repente uno, de dirigente de oposición, a tener que ser congresista aprobando préstamos. La visión suya respecto al nivel de endeudamiento y el compromiso que nos proyecta el próximo año, en el que viendo el sobreseer la reforma nos obliga y nos ocupa a tener que ponderar también escenarios de otros endeudamientos, porque habrá que buscar recursos. Entonces, su proyección de la calidad de ese endeudamiento, el giro que hemos dado, hacia dónde y por qué nos estamos endeudando. Mira, hemos dado un giro grande hacia los organismos multilaterales. Es decir, desde hace varios meses aquí ya empezamos, tú llegas al gobierno y entonces tú tienes que ver lo que hay y esos son procesos largos, ¿no? Se está endeudando, nos estamos endeudando básicamente con organismos multilaterales. Hemos aumentado la deuda, hay un interés de que lo fijó eso la Hacienda, de deuda en peso. Ha habido operaciones de pasivo. La operación de pasivo es reperfilar la deuda. ¿Qué quiere decir eso? Hay que pagar la deuda, o sea, olvídense de que eso hay que pagar. Hay que pagar. Y República Dominicana tiene un claro compromiso de pagar su deuda. Ahora, lo que estamos viendo a ver es cómo podemos reperfilarla. Y reperfilarla es cómo la puedo pasar más adelante, cómo puedo manejar los intereses, renegociar intereses. Escenarios. O por ejemplo, si yo debo 100, pero puedo coger esos mismos 100, voy a poner un número hipotético, ¿no? Con mejor tasa de interés. Supongamos que esté a 10% la tasa de interés, pero hay una circunstancia nueva en el mercado mundial y que puedo contratar esa deuda no a 10, sino a 5. Pues entonces hago la operación, ¿entiendes? O sea, ese tipo de cosas se está haciendo. Y sobre esa pregunta de Aníbal, ¿se podría decir cómo ha variado el nivel de endeudamiento entre bonos y organismos multilaterales? No lo tengo aquí. Okay. No lo tengo aquí. Pero debo decirte que si yo siempre me he preocupado por el tema de la deuda, pero ha habido signos positivos. Por ejemplo, cuando terminamos el año pasado,
estaban como en 70 y pico. Digo, un número de ese orden de magnitud. El coeficiente deuda-producto. Pero bajó a 60 y pico porque aumentó el producto. Exacto. O sea, tú puedes disolver la deuda poco a poco también en el producto. Ahora, tú tienes otro problema que son las tasas de interés. Entonces, para enfrentar las tasas de interés, tú tienes que buscar un reperfilamiento. Ahora, esto es un problema mundial, ¿eh? O sea, esto es un problema global. Y un problema global solamente puede tener una solución global. Si tú ves, yo tengo aquí los datos de cómo se endeudó el mundo. Sería importante conocerlo. Bueno, si me permiten, yo con mucho gusto puedo sacar esa información. O sea, cómo se endeudó el Porque mundo. tenemos entendido que en estos 15 meses de gobierno se han tomado alrededor de 9.700 millones de dólares prestados en la República Dominicana. Sería interesante. Bueno, vamos a hacer la pregunta, mejor que nos aclare cuántos claro. realmente hemos tomado. Pero bueno, en el Congreso del cual tú formas parte, Por diputado eso de te la estoy capital, tú sabes que se han sometido proyectos de préstamos, contratos de préstamos por más de 9.700 Sí, millones. pero- Sería interesante conocer. Pero mira, lo que ocurre es lo siguiente, que esa no es la deuda neta, ¿no? La deuda neta, tú tienes que descontarle el pago de capital. O sea, tú te endeudas en estos momentos, y cualquier libro de digamos, economía financiera, te dice, bueno, para pagar capital, te puedes reenganchar. Sí. Para pagar capital. No debieras reengancharte para pagar intereses, ¿no? Debo decir que inclusive vamos a tener un superávit primario, que es donde sale el dinero para hoy día, con los datos que estaba dando hace un momento. En las 43 semanas se ha pagado 125 mil millones de pesos de intereses. 125 mil. Pero el superávit primario está el superávit primario está en 130 mil. O sea, tenemos, la economía genera el ahorro suficiente para pagar esos intereses. Antes teníamos que endeudarnos para pagar esos intereses. Por lo menos ahora, con estos números, a 43 semanas que llevamos, estamos pagando 125 mil y tenemos un superávit primario de 130 mil millones de pesos, que eso es bastante alto. Ahora, ¿qué pasó en el promedio del endeudamiento en el mundo? En promedio, para los 196 países del mundo, el coeficiente de deuda entre el PIB, o sea, deuda como porcentaje del PIB, aumentó en promedio un 21% entre el 19 y el 20. O sea, todo el mundo se endeudó. Claro, lógico. ¿No? En América Latina, ese coeficiente de deuda PIB aumentó un 25%. ¿No? En el 44% de los países, la deuda aumentó más de un 20%, el coeficiente. La República Dominicana, la deuda aumentó a una tasa de 33%. Aumentamos. Pero ha sido un problema mundial, ¿no? Y quizás aumentaba un poquito más que el promedio mundial, ¿no? Y pasó de 53 a 71.5. Pero hoy día, ese coeficiente ya no es 71.5. Eso es con relación al PIB. Eso es con relación al PIB. Ya no es 71.5, sino está como en 65 por ahí. Porque al crecer este año, el producto, el PIB, como mínimo, en un 10%, faltándonos dos meses. Yo pienso que 2 meses para terminar el año, que vamos a terminar con un crecimiento superior al 10%. Esa recuperación económica que usted en algún momento en el programa dijo que estaba sorprendido, ¿verdad? Porque si le preguntaban en febrero de este año, en marzo, abril... Fue muy sincero, él dijo... Sí, claro. Él hasta usó una palabra dominicana. Tal vez Diablo, que lío más grande. Es que don Miguel siempre ha sido así, una fue muy persona sincero. muy clara y dice lo que piensa, porque a pesar de que no lo conocía, bueno, lo había visto una vez personalmente, pero ha dado seguimiento siempre a su participación. Usted decía que en febrero o marzo no podría ver lo que ahora está ocurriendo, pero el ciudadano de a pie, el ciudadano común, se pregunta, ¿cuándo esa recuperación económica, cuándo esa bonanza económica va a repercutir en su economía familiar? O sea, ¿cuándo él va a ir a un supermercado y no va a encontrar el precio de un artículo hoy a tal nivel, mañana más caro, pasado un poquito más caro? O sea, ¿cuándo
la macro va a impactar positivamente en la micro, como dijo Hipólito Bueno, una vez. Precisamente, fíjate, esta fue una A mí presentación. lo que me Me dio gustaría Armando. saber cuánto me tocan a mí de... Yo te voy a decir, yo creo que el de lo gran que se reto debe, ahora, sí. yo creo que el gran reto, o sea, el primer reto fue salir del hoyo. ¿No? Estamos saliendo poco a poco, Lógico. pero estamos saliendo del hoyo. Y mantener la estabilidad, ¿no? señor. Y garantizar de que ese crecimiento sea bueno. Y precisamente yo, en el texto que tengo preparado de todos estos números, lo que hay que ahora es que regresar, retomar el paradigma de calidad de vida. No lo hemos votado, porque nosotros ganamos sobre la base de retomar el paradigma de la calidad de vida de la gente, Sí. ¿no? Como el eje de la política. No lo hemos votado, pero obviamente en estos meses, acuérdense que esto fue un año. Había que subsistir primero y luego pensar en calidad. Sí, o sea, Mantener viva. Pero, diputado, por favor, deje ¿usted cree que es fácil? el ministro responda, por favor. Yo Sí, te diría que tranquilo. eso, de un modo u otro, por ejemplo, todo lo que se está haciendo en agua, lo que se está haciendo en salud, quizás no es lo ideal y no es lo que se necesita muchísimo más. Sí, muchísimo más. Pero estamos tratando de darle el giro. Lo primero fue, óyeme, respirar, porque no era fácil el panorama. Tú te situabas en febrero y tú decías, óyeme, me van a cicritrillar aquí, como decimos. Ministro. No, pero se ha ido recuperando. Y sí, hay que retomar y poner en el centro el paradigma de calidad de vida. A mí me y en gusta- eso hay que hacerlo. Estamos en eso. A mí me gustaría preguntarle al ex técnico del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Del PNUD. No, del sigo PNUD. siendo, al final uno no deja de ser Que economista. a mí me sorprendió muchísimo cuando usted renunció. No he escuchado, nunca le he escuchado explicar las razones por las que usted renunció del PNUD. Pero lo que me gustaría es conocer su opinión como un ex técnico del PNUD sobre la situación haitiana y el impacto para nosotros. A ver, yo realmente no he estado. El gobierno está. Aquí tengo que hablar también como gobierno, porque yo soy parte del gobierno. A ver, ha habido una serie de cambios que se han dado. Bueno, primero, indudablemente hay una situación difícil en Haití. No creo que estoy diciendo nada fuera de lugar. Hay una gran crisis institucional. Hay un país que está dividido, está segmentado. No hay un control desde el poder central. Eso creo que es evidente. Ayer, no sé si vieron la entrevista a Barbecue. Sí, sí. Él, ¿No? él es el que está ahora No, apareciendo en los grandes titulares. Exactamente. A mí me tocó ver un tráiler de una película sobre Barbecue que lo pone como un líder guerrillero. Hay que hacer una parrillada con él. Cuando para gabinete, Solomillo. De hecho, Sí, que de una hecho, parrillada. Nayib, él tiene mucha proporcionalidad con lo que él representa. Si tú ves la foto de él, se parece mucho. Ujú. A Haití. Sí. Un desastre. Bueno, entonces yo preferiría, realmente yo creo que esto es un asunto muy delicado. Y esto es un asunto de Estado. Se está manejando bien. Desde su Yo punto de prefiero vista. yo no soy quien debería opinar sobre esto, porque yo no estoy en el día. Una de las cosas que yo he aprendido en esto Hombre es que tú tienes que prudente, estar en hombre el día a prudente. día, y yo no soy parte de ese Claro. equipo. Rosendo, no se te va a dar ese gallo. Yo, Hombre y prudente. le diría, No, no. yo diría Un que hombre inviten a prudente. Roberto Álvarez, inviten al Ministro, usted ve que él a de veces no policía. la pega, ahora no la pegó. Muy mala pregunta, No, muy gancho. mala Un pregunta. gancho. No, lo que pasa es que yo no le pregunté al ministro de Atrevido. Economía y No, Planificación. Sí, porque lo que yo no pasa puedo Yo le separarme pregunté ahora. al otro Miguel Seara Hatton. Yo no puedo Ah. separarme de la posición Espera, que tengo. Espera el yo tengo 28 una para que le pregunta pregunte al ese tipo de ministro cosas. de Planificación y Desarrollo. Salga de la cabina, por Usted favor. decía que la deuda es un problema global. Así mundial, es, así es. Y que demanda de una solución Global. global. Sí. ¿Cuáles podrían ser esas soluciones? Bueno, por ejemplo, el presidente Biden ha propuesto en una cosa que se llama B3W, creo que se llama. Es un nombre, no me acuerdo ahora lo que significa, pero ha planteado un programa de 3 millones de millones de dólares. 3 millones de millones de dólares, lo que sería en español 3 billones. En Billones español, continentales en la escala continental. en la escala, en español es billones, es 1 millón de millones. En inglés, 1.000 millones. Es 1.000 millones. En español debería decir millardos, si son 1.000 millones. Millardos. Pero
o sea, hay un movimiento en ese sentido a nivel mundial. No sé cuándo va a llegar. Por ejemplo, hubo lo de capitalización de recursos de los derechos especiales de giro que dio el FMI. A nosotros nos tocaron 640 millones de dólares, el equivalente a 600 y pico millones de dólares. Pero creo que hay que buscar una solución global. O sea, esto no va... O sea, vamos a ver qué va a pasar en el mundo. Si el mundo entero, yo más o menos mostré las cifras de endeudamiento mundial, ¿no? No hay una salida en un solo país. Supóngase ustedes que Estados Unidos decide bajar su déficit del 14 al 7. ¿Tú sabes lo que significa cortar el nivel de gasto de los Estados Unidos en el 7% del PIB? Eso sería catastrófico en el mundo. Eso sería una crisis peor de la que tuvimos en los 80. Entonces, esto tiene que ser paulatino. O sea, primero, nadie buscó esto, ¿no? Puede ser que haya habido gobiernos que se hayan descontrolado, hayan hecho cosas mal hechas, pero en general la gente tuvo que gastar más, ¿no? Tuvo que gastar más para mantener la vida de sus ciudadanos. Tuvo que gastar más porque tuvo que pagar hospitales. Tuvo que gastar más porque tuvo que comprar la vacuna. La vacuna cuesta, la Sinovac costaba $19.50. 50 centavos de transporte y $19 la vacuna. Licenciado. Así que hubo que hacer un esfuerzo grande. Entonces, esto tiene que ser una salida global. Licenciado, 4 años, 8, los que sean, nunca pueden dar para solucionar todos los problemas. Si yo le preguntara a usted, en su paso por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ¿cuál sería la política, la decisión, la variación en la economía dominicana que usted le gustaría legar a las próximas generaciones, que genere ese beneficio que a veces no le toca a veces cosechar al que lo genera? ¿Cuál sería su principal objetivo en ese sentido? Visibilizar el territorio, mejorar las condiciones de vida en el territorio. Si nuestro paradigma es en la calidad de vida, tú tienes que mejorar la calidad de vida donde vive la gente. Perfecto. ¿No? Y eso necesita que tú visibilices y tengas una política territorial. Ordenamiento territorial, claro. Ordenamiento territorial, regionalización. Descentralización, ordenar la intervención de los ministerios en el territorio. Hoy día tenemos una estructura que es capilar, o sea, perdón, es tubular. O sea, un ministerio ve el territorio desde su óptica, ¿no? Sí. Y no está consciente de que hay una capilaridad de interrelación. Entonces, todo esto hay que resolverlo. Por eso es un problema estructural. Claro, y de desarrollo humano. Y fíjate, el éxito en este país siempre se ha medido fundamentalmente por el PIB. Que tiene sus limitaciones. Por eso, pero el PIB está desterritorializado. Así es una suma bruta. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo ahora hay algunas mediciones de presentar por lo menos a nivel de las regiones del país, de las 10 regiones de planificación, para saber exactamente cómo anda el tamaño de y cuánto recibe, cuánto da, cuánto aporta, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar más el tema territorial, que sea visible en las políticas públicas. Esa propuesta de ley de ordenamiento territorial y de segmentación de las regiones por nivel administrativo va a salir pronto del ministerio. La de ordenamiento territorial sí. Está bastante avanzada. Creo que le falta nada más, creo que son 90 y tienen como 90 artículos y tienen como 70 y pico artículos. Que ya están listos. Ya están aprobados, digamos, en la comisión bilateral. La que no se ha movido, desafortunadamente, es la ley de regiones únicas de planificación. Ok. Esa tiene que moverse más. Bueno. Y esa nada más a final de cuentas es organizar un mapa. El producto básico de esa ley es un mapa en donde todos los ministerios tienen que organizar la intervención en el territorio de la misma manera. ¿Por qué es importante eso? Porque mire, aquí hay más de 24 regionalizaciones. Entonces, salud pública tiene una regionalización del país que no tiene nada que ver con la educación. Y la de la policía es otra. La de la policía es otra. La del INDRI. Agricultura, el INDRI. O sea, todos los ministerios, la justicia. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo llego a Asua, ¿no? Asua es parte de un territorio. En un lado y de otro. Entonces, no hay forma de sentarnos todo el mundo en la misma mesa para decir, pero en Asua. ¿Qué se va a hacer? Exactamente. ¿Con qué recursos? ¿Con qué recursos?
Bueno, señores, ha estado con nosotros el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, licenciado Miguel Seara Hatton, profesor catedrático, realmente una persona muy bien formada, con mucha experiencia sobre estos temas y al que agradecemos su presencia en este gobierno de la mañana. Le esperamos en una próxima ocasión, yo diría que con muy buenas noticias, con buenas perspectivas de nuestra economía. Buenas noticias, ¿verdad? Claro que sí, ojalá que sí. Así que gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos siempre para servirle. Llévatelo, Cundo.